compartir el evangelio de este día de hoy. Vamos a aquietar nuestra alma, nuestro cuerpo, lo del día a día. Vamos a concentrarnos en ese Espíritu de Dios. Vamos a decirle que venga a posarse sobre cada uno de nosotros. Vamos a llamarlo. Vamos a decirle que venga con su fuego arrasador. Que no sean mis palabras quienes hablen en esta santa noche, que sean las palabras de ese Espíritu de Dios. Que no sean ustedes quienes escuchen, sino que sea el entendimiento de Dios, para que llegue a lo más profundo de sus corazones. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, vamos a compartir el Santo Evangelio del día de hoy, que es San Lucas 9, del 7 al 9. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes comentó: yo decapité a Juan. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y esperaba una ocasión para verle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en este evangelio tan hermoso del día de hoy que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, tenemos dos cositas que entender. Tenemos un lado, el lado 1 y el lado 2. Y vamos a empezar como a mirar de qué lado estamos cada uno de nosotros, y es como de lo que les quería hablar en este día. Bueno, entonces, hoy todo el mundo escucha hablar sobre nuestro Señor Jesucristo. Incluso muchas veces tendemos a ver que ahí está el nombre de Jesús en las paredes. En el evangelio de hoy, Herodes escuchó hablar sobre Jesucristo, pero Herodes empezó a preguntar: ¿quién es Jesús? ¿Por qué hablan tantas cosas de él? Y empezó como a darle vueltas todo lo que hablaban de Jesús. Y un ejemplo de eso, de lo que él se preguntaba, de quién era el Señor Jesucristo, es: pero si yo maté a Juan el Bautista, entonces ¿por qué dicen que él lo resucitó si yo mismo lo maté? O sea, se preguntaba Herodes. Era una de las tantas preguntas que tenía Herodes hacia Jesús. ¿Quién es ese Jesús del que tanto hablan? Y Herodes se tendría a quedar como con esa intriga de querer mirar quién es Jesús. Muchas veces a ti no te pasa de que empiezas a escuchar esas hermosas experiencias de Jesús de las demás personas y empiezas como a preguntarte: ¿pero qué es eso tan lindo? Y empiezas como en el querer saber sobre Jesús. Pero si esa persona me está hablando cosas tan bonitas, experiencias tan bonitas, empezamos como a preguntarnos un montón de cosas y queremos saber más de Jesús. Eso es como lo que le pasaba a Herodes. Que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Y les deseo un santo día en el Señor para todos. Hace poco, mis queridos hermanos, escuché una experiencia muy bonita sobre una persona que se convirtió al catolicismo por leer un libro de una experiencia que Santa Teresa de Ávila
había tenido y había escrito en ese libro. Esa persona, con tan solo leer ese libro, se convirtió al catolicismo. El libro, por si lo quieren leer, ya les voy a decir el nombre, se llama El Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila, así es que se llama el libro. Cuando vemos o escuchamos esas experiencias tan bonitas, tan hermosas, muchas veces vamos a querer como convertirnos, muchas veces vamos a querer como preguntar y vivir esas experiencias, ¿cierto? Incluso como esta persona que les acabo de decir, que ella se preguntó un montón de cosas, no quiso quedarse en qué pasa, qué sucede, quién es ese Señor Jesucristo, sino que empezó como a consultar, a investigar, y ahí fue donde dio con este libro y empezó como a investigar más sobre la vida de Santa Teresa de Ávila, sobre lo que escribió de ese libro y las experiencias que había vivido, y ahí llegó su proceso de conversión. Entonces esta personita no solamente se quedó como en quererse preguntar quién es Jesús, sino que investigó, leyó el libro, averiguó sobre empezó a experimentar muchas cosas con el Señor, y no se quedó solo en querer saber sobre la vida de Jesús, sino que quiso vivir esas experiencias que leyó. Y es ahí donde ya no nos quedamos solo en quererlo vivir, sino que logramos tener ese encuentro personal con el Señor. Entonces hoy quería como preguntarles de qué lado estamos cada uno de nosotros. Estoy en el lado 1, en el cual acá estoy en este momento, mirando las experiencias de los demás, queriéndolas vivir, diciendo que tan bonito, que tan lindo, pero nos quedamos ahí, no hacemos nada para hacer nosotros, para nosotros tener ese encuentro con Dios. Acá está el lado 2, está la persona que se quedó mirando, queriendo conocer de Dios, y este es el lado 1 y está el lado 2, que este lado ya son las personas que quisieron averiguar de la vida de Dios, que no se quedaron solamente como en quién será ese Señor. Ellos también quisieron experimentar esa vida del Señor, quisieron tener sus propias experiencias. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido experiencias y hemos vivido procesos de conversión. Yo les cuento, por ejemplo, algo muy hermoso por lo cual hoy por hoy estoy apegada a la religión católica. Yo fui 2 años de la Pentecostal Unida de Colombia, fui protestante, pero resulta que yo cambié muchas cosas allá por el que dirán los demás, pero cuando empecé a buscar y a buscar del Señor, me di cuenta que acá, yo quería buscar de Dios, y me di cuenta, llegué hasta acá, a esta religión. Y cuando llegué a esta religión, empecé a experimentar cosas de que yo ya primero lo vivía. Ejemplo, ¿qué cosas cambié? Cambié mi forma de vestir, terminé amando a mi enemigo, y cambié muchas cosas frente a lo que hoy por hoy soy, como mi comportamiento, mi forma de ser. Me dejó de gustar mucha música, pues que ya me alejé por completo de ella. Pero muchos dicen, es que Verónica es una exagerada. No somos exagerados. Es muy bonito cuando primero experimentas esos cambios, pero no sabes que la religión lo vive, porque eso me pasó a mí. Yo primero lo experimenté, y uno de lo más bonito fue cuando experimenté el amar a mi enemigo. Y yo decía, no, mi esposo me decía, te enloqueciste. Y yo decía, sí, amor, me enloquecí. Yo le dije, Señor, me enloquecí. Y yo, Señor, no entiendo, no comprendo por qué, no comprendo. Cuando empecé a experimentar todo eso, y el Señor después me lo dijo, y me dijo, sí,
es que esta es la forma en cómo te debes de vestir, es que esta es la forma en cómo debes de comportarte, es que esta es la música que debes escuchar. Entonces para mí es muy bonito que primero el Señor me mostró esos cambios, el Señor primero me mostró eso a mí. Y después cuando yo le pregunté, Señor, no comprendo por qué lo católico que viví en el pasado y que me enseñaron mis papás no es esto que estoy experimentando. Y cuando me hice esa pregunta, el Señor por medio de la religión me dio todas las respuestas. Y me dijo, es que eso que estás aprendiendo es eso. Entonces es muy bonito cuando en el Evangelio queremos vivir ese encuentro personal con el Señor, como dice el Evangelio, que no es solo como el quererlo vivir, el averiguar, sino el experimentar esos procesos. Es muy bonito la conversión que hoy por hoy a mí me llegó por medio de experimentar y después darme cuenta que esas experiencias vividas las conozco por medio de la religión, pero antes de conocerlo y de saber que la religión lo lleva, primero el Señor me lo mostró y hizo que yo lo cambiara. Y después no comprendía por qué esos cambios, y el Señor después me lo enseñó en la religión, cosa que no me había pasado en la iglesia protestante. Entonces es una experiencia muy linda. Mis hermanos, yo solamente los invito en este hermoso día, noche, en el horario que lo estén viendo, en que no nos quedemos con ese querer conocer de Jesús, sino que hagan como un día incluso yo hice, que yo dije, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Porque no siento lo mismo en esta iglesia cuando era protestante. Y empecé con esa intriga y llegué a experimentar en esta iglesia lo que realmente es la religión, lo que realmente es el Señor. Entonces los invito a que no nos quedemos en ese montón de preguntas de qué hermoso eso, sino que lo vivamos con nuestras propias experiencias. Amemos el Señor, amemos su evangelio, amemos sus mandatos, y no es que seamos exagerados, es que realmente es el Señor quien nos muestra ahí, y primero lo sentimos acá, y cuando sentimos ese cambio y el Señor nos cambia y no lo comprendemos, después el Señor nos lo muestra por medio de la religión, de que realmente esos son los mandatos de Él. Entonces los invito a vivir esa experiencia, no nos quedemos como Herodes, que se quedó en querer conocer a Jesús, pero no vivir esas experiencias.